Gálatas capítulo 1. Bueno, voy a leer unos versos a partir de el texto 6. Dice la Escritura: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues no busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Digamos gloria a Dios. Aleluya. Tenga la bondad, hermanos, estén cómodos. Gloria al nombre de Jesucristo. Y vamos a hablar en esta noche el evangelio de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. El apóstol Pablo nos está presentando en una apología, una defensa de la fe, lo que es el evangelio, la revelación de la gracia de Dios para la salvación a todos los hombres. Y Pablo, quien fue llamado a ser apóstol, Romanos capítulo 1, apartado para el evangelio de Dios. Él mismo está diciendo que él había prometido antes por los profetas en las sagradas escrituras el evangelio que es acerca de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estamos nosotros llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros. Y lo que Pablo está manifestando es que el evangelio tiene una revelación, y el evangelio se encabeza en Jesucristo, quien es el autor y consumador de la fe. Gloria a Jesús. De tal manera que el evangelio tiene entonces unos principios, tiene una doctrina, tiene unos fundamentos. El evangelio, que es la revelación de Dios, tiene como propósito
enseñar las buenas nuevas de salvación para que los hombres, por medio de la fe en Jesucristo, podamos ser salvos. De ahí lo que Pablo está diciendo en esa epístola a los Gálatas: no que haya otro evangelio, porque el evangelio es uno y la salvación es una. Es un Señor, una fe y un bautismo. Así que en las Escrituras tenemos el mensaje de Dios, el mensaje de salvación. Ese mensaje está revelado. En otras palabras, Dios lo ha dado a conocer. Eso es una revelación. Algo que está oculto, algo que está escondido, pero que se manifiesta, que se da a conocer, que se sale a la luz. El evangelio entonces tiene unos fundamentos. De ahí lo que Pablo está diciendo: no que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio no es de los hombres. El mensaje de salvación no es algo que es diseñado por el ser humano. El mensaje de salvación es el resultado de la revelación que Dios ha dado a conocer. De ahí lo que dice la palabra: el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. Así que el evangelio, Pablo lo está llamando el evangelio de Jesucristo. Y hay que partir de ahí. El evangelio no es de los hombres. Colosenses, el capítulo 2, Pablo hace referencia: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según los rudimentos o los fundamentos, las tradiciones de los hombres, y no según Cristo. Porque los hombres, en sus filosofías y en su forma de querer acercar al hombre a Dios, se ha inventado una cantidad de cosas buscando que el ser humano pueda acercarse a Dios. El asunto es que el hombre solamente puede acercarse es por la justicia revelada de Dios hacia el hombre. Porque hay una barrera que es el pecado. Y no hay forma que el ser humano pueda ser salvo o pueda acercarse a Dios sino por la justicia que Dios ha manifestado. De ahí el evangelio. El evangelio no es el resultado del hombre acercarse a Dios, sino de Dios acercarse al hombre, y eso es diferente. Por eso Pablo lo que está diciendo es que algunos quieren pervertir, que hay personas que quieren convertir el evangelio en un asunto del hombre y pervertir lo que hace referencia es degenerar, cambiar. Por eso, si aún un ángel
o alguno de nosotros, hablando Pablo, incluyéndose como apóstol. Por eso el encabezado de Romanos es Pablo, apóstol de Jesucristo, amén, apartado para el evangelio no de los hombres, porque el evangelio no es de los hombres. Algunas personas creen que el evangelio es el resultado de una filosofía humana, y algunos tienen el concepto de evangelio y lo relacionan evangelio con reforma, evangelio con el catolicismo, evangelio con religión. Y el evangelio ni es de la reforma. La reforma se dio en el siglo XVI. Los padres de la reforma, Martín Lutero en Alemania, en los Países Bajos Juan Calvino y Zwinglio, entre otros reformadores. Esos son los padres de la reforma, pero no son el autor del evangelio. Algunos también creen que el evangelio es el resultado del sincretismo romano. Siglo III, año 324, cuando se une el Estado con la religión y se da origen a lo que hoy conocemos como Iglesia Católica, que en latín significa universal. Apostólica porque ellos supuestamente adoptaron los fundamentos de los apóstoles, y romana porque nace ¿en dónde? En Roma. Pero eso fue en el siglo III. Y el autor de esa forma de fe fue Constantino, quien era el emperador en ese momento en Roma. Así que el evangelio no es el resultado de ese sincretismo del siglo III, ni tampoco de la reforma del siglo XVI. El autor del evangelio, Pablo, apartado para el evangelio ¿de quién? De Dios. Amén. Que él había revelado en las escrituras acerca de Jesucristo, porque el autor del evangelio, según Marcos capítulo 1, principio del evangelio mire, ni de la reforma, ni tampoco del imperio romano, principio del evangelio de Jesucristo. Y cuando usted lee las escrituras, Romanos, o mejor Marcos capítulo 1, usted observa que el apóstol lo que está diciendo es: Jesús recorría las ciudades de Galilea predicando el evangelio ¿de qué? Del reino, diciendo: arrepentíos y creed en el evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado ¿a quién? A vosotros. Así que el evangelio es el gobierno de Dios sobre la tierra, el reino de Dios sobre el mundo, principio del evangelio. Ese es el principio. En la oración modelo que conocemos, Mateo capítulo 6, los discípulos le dicen a Jesús: enséñanos ¿qué? A orar. Es una oración modelo, no es una vana repetición. Y cuando ores, no seáis como los fariseos, los paganos, que piensan y creen que por su mucha palabrería serán oídos.
Y entonces esa oración contiene unos elementos. Y hay un elemento que dice: vénganos tu reino. ¿Qué es venga tu reino? Es el establecimiento del gobierno de Dios sobre el hombre. Pero para nosotros entrar en el reino de Dios, lo que está diciendo Pablo es que fuimos trasladados del reino de las tinieblas. Porque este mundo, el mundo entero está bajo el maligno. Lo que Pablo menciona en Efesios 2, que vivíamos en la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, refiriéndose a Satanás, el espíritu que opera. Porque hay una acción, amén, que no es que va a operar, no, ya está operando, o sea, ya está en acción, ya está gobernando, ya está reinando. Para nosotros entonces ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz, tenemos que entrar en el evangelio. Porque el evangelio es el mensaje ¿de qué? De Dios. Por eso lo que Pablo está diciendo es: no que haya otro. Porque los hombres en sus filosofías entonces enseñan cosas. Para usted ser salvo, ahí entra la religión. Y la religión entonces enseña una cantidad de cosas para que supuestamente el hombre se aparte de las tinieblas y venga la luz. Para que el hombre que está condenado en delitos y pecados pueda recibir vida. Y entonces la religión enseña cosas. ¿Sabe que la escritura habla de 14 cosas falsas? Porque lo más parecido a la verdad es la mentira. Por eso el evangelio es revelado ¿en dónde? En las escrituras. Y Jesús lo dijo, San Juan capítulo 7, el que cree en mí, como dice, porque la salvación tiene un fundamento. La salvación tiene que ser cristocéntrica, porque Jesucristo es el corazón de la salvación. Él es el autor y consumador de la fe. ¿Y sabe por qué? Porque no hay otro nombre. No hay otro nombre. Siempre la salvación apunta a uno. No hay más opciones. Por eso la escritura habla, refiriéndose en Jesús, siempre habla en una forma singular. Jesucristo es el camino, no un camino. No es una opción. Porque si Jesucristo fuera una opción, quiere decir que hay otro camino. O hay otras formas de salvación. Así que si fueran varias opciones, usted puede ser salvo por acá, puede ser salvo por acá o puede ser salvo por acá. Pero el asunto es que Jesucristo es el camino. Primera persona singular. La verdad, no una verdad. Es la única verdad. Y la vida no es una vida, no es la única. Por eso siempre habla la palabra de Dios, que Jesucristo es la puerta. Yo soy la, no una. No, yo soy la puerta. Yo soy la luz verdadera. Gloria al nombre de Jesús. Así que no son opciones.
Efesios 4:5, el apóstol está diciendo un Señor. Así que no son dos ni tres. Y si hay para muchos otros señores y otros dioses, la escritura dice, para nosotros ciertamente solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Gloria al nombre de Jesús. Así que no es una opción. Un Señor y ¿cuántas fe? Una. Y un bautismo. El bautismo está relacionado en la Escritura con la unión con Cristo, con la redención. Así que lo que Pablo entonces dice es, no que haya otro. No, el evangelio es uno, es un camino. No que haya otra opción, sino que algunos pervierten la gracia de Dios. Y ese algunos ya hace referencia entonces a los hombres, a las religiones. Es por este camino, es por esta forma, es este modelo, es este medio. No. Tenemos la palabra profética más fiel y segura, a la cual hacemos bien en prestar atención. El evangelio que es revelado en las escrituras acerca de. El evangelio tiene un corazón, Jesucristo. Por eso la salvación es cristocéntrica y bibliocéntrica. Quiere decir que tiene que estar inspirada, revelada en la palabra de Dios. Porque algunos creen y piensan que de cualquier forma se puede ser salvo. Y no es de cualquier forma. Y no es en cualquier lugar. La palabra nos enseña cuál es la iglesia del Dios viviente. ¿Cómo nosotros podemos ser salvos? Así que no que haya otro ¿qué? Evangelio, sino que algunos ¿qué? Os perturban y quieren pervertir ¿qué? El evangelio de 14 cosas falsas habla la palabra del Señor. La primera, Mateo 24, hay falsos cristos. El Salvador es uno. El Salvador es uno. La palabra Cristo hace referencia a ungido, Mesías, prometido. La humanidad de Dios. Dios se manifestó en carne. Pero Cristo solo hay uno. Y el evangelio se tiene que fundamentar es en ese Cristo revelado, manifestado. Amén. Porque hay hombres que ellos mismos se han constituido como Cristo, como Dios. Y sobre ese fundamento han surgido diferentes doctrinas. Y hay personas que siguen a hombres y tienen su fe más en esas cosas humanas que en el fundamento de Dios. Hay falsos maestros religiosos, segunda de Pedro capítulo 2 verso 1. Y Jesús lo habló cuando dijo
que se levantarán falsos profetas y falsos maestros. La mejor maestra que nosotros tenemos para conocer la verdad se llama las Escrituras. Las Escrituras revelan el camino de la salvación y nos enseñan quién es Jesús. Y la única forma de uno conocer a Jesús es a través de la revelación. Mateo capítulo 16. Estando Jesús en la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres quién es el Hijo del Hombre? El que no conoce a Jesucristo le sirve cualquier cosa. Cuando usted no sabe quién es Dios, quién es Jesús, porque es que de lo que sabemos hablamos, y si usted solamente ha sido instruido en la idolatría, en el paganismo, en la mentira, pues eso es lo que usted va a creer. Alguien que no conoce quién es Jesús le pregunta: ¿quién crees tú quién es Jesús? Y él cree que todavía Jesús es un yeso. Y él lo asimila con el objeto, con el cuadro, con el retrato, con la figura aquella que presentan de Jesús. Y hay gente que todavía cree que Jesús es ese. Pero hermano, una de las cosas que da el conocimiento es que nos saca de la ignorancia. Por eso San Juan 8 dice: ¿conoceréis qué? ¿Y la verdad qué? Cuando uno sabe, hermano, cuando uno tiene conocimiento y revelación, ya a uno no le sirve cualquier cosa. Porque eso es minimizar. Eso, hermano, eso es que un exabrupto, yo diría una fanfarria. Creer uno que Dios es un palo, un yeso. Hermano, eso es ser uno ignorante. Y eso fue lo que Pablo le dijo a los atenienses en Hechos capítulo 17. ¿Por qué pensáis que la divinidad puede proyectarse, que el poder de Dios puede ser semejante a una imagen de yeso? Los romanos, los cananeos, los griegos, los egipcios adoraron la divinidad. Los cananeos adoraban a sus dioses que le dan una figura mitad hombre y mitad bestia. Y algunos mitad hombre y otra mitad era como un ave. Y así adoraban los cananeos sus dioses. Los egipcios adoraban las divinidades en forma de reptiles. Adoraban la serpiente Osís. Adoraban los cocodrilos. Adoraban los toros, los becerros. Por eso cuando Israel salió de la tierra de Gosén y llegó al desierto, ellos hicieron un becerro para adorarlo, porque tenían en la mente, así como los egipcios adoraban a esos dioses, ellos tenían en su mente eso. Por eso el mandamiento que Dios les dio allá, Éxodo capítulo 20 fue: no te harás ¿qué? Imagen y ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, porque yo soy tu Dios. Y mucho menos te vas a inclinar a esas cosas. Los romanos adoraban a los hombres como dioses. Ese es el paganismo, que quiere acercarse a Dios en una cantidad de cosas. Pero cuando uno conoce a Dios,
¿quién dicen los hombres quién es el Hijo del Hombre? Inmediatamente Pedro dice, tú eres el Cristo. Y bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló ¿qué? Carne ni sangre. El evangelio revelado. Cuando uno conoce a Dios, ya no adora aves, cuadrúpedos, ni reptiles, ni tampoco le rinde culto a las criaturas, sino que uno le rinde culto es al Creador. A Dios, al único y soberano Dios. Gloria al nombre de Jesús. Pero los hombres han pervertido, mire, la forma como el hombre ha pervertido la salvación. Y entonces establece la salvación por medio de los ritos. La salvación por medio de los intersectores. Y entonces la gente, para acercarse a Dios, tiene que acudir acá, tiene que acudir acá, tiene que acudir acá, a ver si aquí de pronto lo llevan acá. La salvación en forma de fetiche o idolatría. La salvación por las obras. Y entonces haga sacrificios, haga una cosa, haga esto. La salvación por medio de los muertos. La salvación por medio de los hombres. La salvación por medio de las religiones. La salvación por medio de la idolatría. La salvación aún, mira, al punto donde han llegado. Ya se está predicando entonces la teología de la prosperidad. Para ser salvo, pague. Y entonces la gente cree que pagando se va a salvar. Mire, han pervertido lo que está diciendo Pablo. Han pervertido el término que usa, el evangelio de Cristo, porque ese no fue el evangelio que Jesús enseñó. El evangelio que Jesús enseñó es el evangelio de la gracia, el evangelio de la fe, el que cree en mí, aleluya. Un evangelio gratuito a todos los hombres. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Un evangelio que se revela es por fe. Amén. Un evangelio en el cual, amén, para ser salvo, Tito capítulo 2, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Por eso es una dádiva. Porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin precio seréis rescatados. A todos los sedientos, Isaías capítulo 55, venía las aguas, y a los que no tienen ¿qué? Dinero. Es que aquí no hay que invertir nada. ¿Sabe por qué? Porque ya uno lo invirtió todo. Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros por medio de su pobreza fuésemos enriquecidos. Por eso es una dádiva. No por obras. Efesios capítulo 2. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. La gracia de Dios se manifestó, fue para salvación. El evangelio de Jesucristo nos enseña que renunciando, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese.
Porque los hombres han pervertido el evangelio. No, usted de cualquier manera puede ser salvo. No. Eso no es de cualquier forma. Hay que renunciar al pecado, a los deseos mundanos, para vivir en este siglo, en este mundo, sobria, justa y piadosamente. El evangelio transforma. Un evangelio donde no cambia el ser humano, donde no transforme la vida del hombre, donde no regenere, donde no transforme, aleluya, no es un evangelio de Dios. Porque el evangelio tiene una esencia. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, y el evangelio nos enseña es a nacer de nuevo, a nacer del agua y a nacer del espíritu. En otras palabras, una nueva creación. Pero los hombres pervierten. No, eso de cualquier forma. Usted puede ser adúltero, borracho, fornicario, y usted se salva. Esos son evangelios o mensajes de hombres, pero no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo es diferente, porque es un evangelio que trae luz, que trae vida, que transforma el ser, la vida del hombre, que le enseña a vivir, amén, en obediencia, en temor. Es un evangelio donde el hombre, amén, muere al pecado y nace de nuevo, donde tiene una fe orientada, amén, en Dios. Porque hay gente que deja de adorar un palo, pero se va a adorar un hombre. Pervierten el evangelio. Y Pablo entonces dice, mire, el evangelio que es de Cristo, si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, usa un término anatema, o sea, una persona que es maldita. No que haya otro evangelio. Es que el evangelio es uno. No que haya otro evangelio, sino que algunos son los que lo perturban. Así que si cualquier persona, llámese como se llame. Y por eso se coloca Pablo, así sea un apóstol. Porque entre otras cosas, también la palabra de Dios dice que hay falsos apóstoles. Falsos apóstoles. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 13, habla de los falsos apóstoles. Hebreos 13 habla de falsas doctrinas. Una doctrina es un conjunto de enseñanzas que tienen fundamento en las escrituras. Eso es una doctrina. Y hay falsas doctrinas. Jesús habló de esas falsas doctrinas cuando le dijo a los fariseos: ay de vosotros fariseos. Los fariseos y los escribas hacían parte del colegio eclesiástico religioso del pueblo de Israel. Contextualizando, eran los cardenales de Israel, para que usted comprenda un poco. Y esas personas allá, Jesús les dijo: ustedes son hipócritas porque enseñan como fundamentos mandamientos de hombres. Así que hay mandamientos de hombres. Pero ¿sabe qué dice Hechos capítulo 5? Es necesario obedecer primeramente a Dios antes que los hombres. Los hombres pueden tener sus fundamentos, sus doctrinas. Por eso Pablo dice: si aún uno de nosotros resulta enseñando un evangelio
diferente al que nosotros recibimos de Cristo, porque el autor del evangelio es Cristo, amén. Y él enseñó a sus discípulos el evangelio para que ellos lo replicaran. Eso es lo que llama el discipulado. Enseñándoles, Mateo capítulo 28, que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, amén. Por eso el fundamento de Dios está firme y edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, o sea, el que sostiene el edificio, Jesucristo mismo. Así que si cualquiera enseña cualquier evangelio diferente al que está en las escrituras y dice, y aún un ángel, si alguien dice que es un ángel y trae un evangelio diferente, aún ese ángel es anatema. Porque Dios no cambia las cosas, hermano. Lo que Dios revela ya lo reveló. Y luego dice, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, también sea que anatema. Pues yo ahora o busco el favor de los hombres o el favor de Dios. ¿Con quién me quiero yo congratular? ¿O con los hombres o con Dios? Y por eso las religiones cayeron en la bajeza. Por querer agradar a los hombres, se desviaron del camino de Dios. Le pasa a la religión lo que le pasó a Israel cuando le presentaron a Barrabás y a Jesús. Le dieron más fácil el aval a Barrabás, a un homicida, a un sicario, a un pervertido, a un ladrón sedicioso, que al Salvador. De los hombres le parece más fácil darle la bala a un palo, a un yeso, a un hombre, a un muerto, a una planta. Que la gente, el que no conoce a Dios, cualquier cosa le sirve. Y esa es la razón por la cual el hombre está perdido. El hombre está perdido por una sola razón: porque no conoce el camino. Cuando usted no conoce el camino, está perdido. Cuando usted no sabe a dónde ir, usted queda loco. ¿Para dónde cojo? 3 caminos, 4, y como usted no sabe, pues usted adivina. Yéndole bien, pues dará con el que es, pero la mayoría. El evangelio revelado, por eso paraos en los caminos. Jeremías 6:16. Y preguntad por la senda antigua, ¿cuál es él? ¿Para qué usted se va a poner a adivinar cuál es la salvación si ya Dios se manifestó? Aleluya. Ya tenemos la revelación. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. O buscamos el favor de los hombres o buscamos el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres o agrado a Dios. El evangelio es uno. Y para usted ser salvo, tiene que creer en ese evangelio, no en el de los hombres. Para uno ser salvo, tiene que abrazar al único Salvador. Hechos 4:12, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser. No hay otro. Así que si usted ha conocido un evangelio diferente al que la palabra de Dios revela, yo quiero decirle en esta noche con amor y con respeto. Yo le invito para que usted lea las Sagradas Escrituras. Porque ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Cristo. Y ella nos enseña el camino, la verdad y la vida.
Para usted ser salvo solamente necesita hacer una sola cosa: creer, no más. No necesita nada más. Esto no es por obra, no es por religión, esto no es por idolatría, esto no es por dinero. Creer. Pero para creer, usted tiene que conocer. Pues yo no puedo creer a ciegas. La importancia de recibir la revelación. Y por eso predicamos el mensaje del Evangelio. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Es Jesucristo el verdadero Dios y la vida eterna.